Dicen que los muertos siempre regresan cuando tienen cuentas pendientes, cuando hay algo en este mundo que los mantiene atados, tanto así que sus almas no tienen la tranquilidad como para trascender. Y aunque parezca un cuento o solo habladurías, ahora creo fielmente que esto es real. Uno de los recuerdos que más atesoro de la infancia era el aroma de la sopa de fideo de mi madre, por lo regular, 1 o 2 veces a la semana. Apenas daba la 1 y nos llamaba a mi hermano y a mí para comer. Era un placer disfrutar esos momentos, y más cuando había lluvia, justo como ocurría ese mismo día en que sucedió lo que les voy a contar. Apenas terminamos de comer mi hermano y yo, y salimos a tomar el camión a la esquina, muy cerca de la intersección de aquel bulevar. Justo ahí, como era costumbre, había un hombre de la misma colonia, un tal Don Pancho. Él era un vagabundo que se pintaba la cara de payaso para ganarse la vida. Don Pancho hacía malabares y escupía fuego para sorprender a los conductores, para que así estos le dieran una moneda a cambio. Mi hermano Esteban y yo solíamos comentar que nos daba mucho miedo ver a Don Pancho vestido de payaso, con ese maquillaje mal aplicado que dejaba mostrar una gran sonrisa chimuela que en lugar de causar gracia, causaba perturbación por lo grotesca que se veía su cara, sus dientes carcomidos por las caries y por la cantidad de dientes que ya le faltaban. Don Pancho era un borrachito que en todas partes se le veía tirado. Pocas veces se le veía sin maquillaje. Es como si él tratara de esconder su triste realidad debajo de aquel bizarro personaje. Esa misma tarde, al regresar de la escuela, serían cerca de las 7:30 de la tarde. Ya estaba oscuro y al bajar del autobús estaba comenzando a llover. De ir caminando por la banqueta, mi hermano me tocó con el codo y se dirigió a mí para pedirme que observara algo. «Mira, Carlos, ahí está Don Pancho. Está dormido. ¿Ya viste lo que tiene a su costado?» Yo miré y noté que el viejo estaba tirado en el piso, metido un poco dentro de la oscuridad de un baldío. Apenas si se alcanzaba a notar su presencia. A su costado tenía un morral donde guardaba las monedas que él recolectaba en su jornada de trabajo. Sin que yo alcanzara a decirle algo a mi hermano Esteban, lo vi cómo corrió y sin pensarlo, tomó aquel morral con el dinero y comenzó a correr. Me fui tras él. Teníamos que darnos a la fuga antes de que el viejo Don Pancho se despertara y nos pusiera una golpiza. La gente nos miraba, pero no sospechaban de lo que hicimos. Recorrimos un par de cuadras a toda velocidad, hasta que por fin llegamos a la casa. Justo afuera jadeábamos de cansancio, y mi hermano se sentó en una banca de cemento que estaba ahí sobre la banqueta. Después me acerqué a él y vi cómo fue vaciando el morral sobre la banca, y una a una fue amontonando las monedas, separándolas por cantidad. Era sorprendente aquello, porque había más de 300 pesos. Para un par de niños, aquello era mucho dinero. Mi hermano separó algunas monedas. Me regaló 50 pesos para comprar mi discreción. Después de aquello, tiramos el morral y nos metimos muy contentos a la casa. El remordimiento no pasaba por nuestra conciencia. Creíamos que por ser niños, cualquier cosa se nos podría perdonar. Esa noche cenamos, y después que se calmó la lluvia, pedimos permiso a mi mamá para ir un rato a jugar videojuegos a las máquinas tragamonedas. Salimos emocionados de la casa y nos metimos a la tienda de Don Luis. Mi hermano y yo comenzamos a jugar, porque esa noche había mucho dinero para ponerle a las máquinas. Compramos papitas, refrescos, dulces. Éramos un par de pequeños reyes a los cuales pronto se les caería la corona. Esa noche nuestra diversión fue interrumpida cuando vimos pasar varias patrullas a toda velocidad. Iban abriéndole paso a una ambulancia que venía detrás. Vimos cómo toda la gente corrió tras aquellos para averiguar qué estaba ocurriendo, pues en aquel barrio era normal
que cada noche mataran gente o pasara algo grave. Mi hermano y yo decidimos quedarnos a seguir jugando. Total, un muerto más no hacía gran diferencia. Pasó cerca de media hora. Estaba yo bebiendo una lata de Coca-Cola, cuando en eso llegó Manolo, un joven de la cuadra. No manchen, se acaban de echar a don Pancho el payaso, a puros golpes bien duro. Parece que le dieron con un tubo en la cabeza, porque le sacaron todo el cerebro, y junto a él había un chorrote de sangre. De inmediato mi hermano y yo nos volteamos a ver y seguimos escuchando a Manolo. Dicen que don Pancho trató de asaltar a una señora. Quería quitarle su bolsa, pero en eso, los de la pandilla de la esquina lo vieron y fueron a ayudar a la mujer. Por eso fue que le pusieron en la madre a don Pancho, pero creo que se les pasó la mano. La verdad es que lo mataron muy feo. Un trago amargo pasamos mi hermano y yo. Sabíamos que había algo de responsabilidad de nuestra parte, pero a como estaban las cosas, no teníamos la intención de hablar. Sin decir nada, nos regresamos caminando por las oscuras calles hasta llegar a la casa. En el camino, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Al llegar a casa, el chisme de lo ocurrido con don Pancho ya se sabía, y mi madre comentaba que supuestamente la gente decía que aquel hombre vestido de payaso se había quedado sin dinero para drogarse y se puso tan alterado por la necesidad de consumir algo que por eso estuvo asaltando gente aquella noche. Lamentablemente las cosas terminaron muy mal. Se perdió una vida y una culpa nos invadió a mi hermano y a mí. Sabíamos que, de no haber hecho aquel robo, don Pancho tampoco hubiera tenido que robar y por lo tanto estaría vivo. Don Pancho era un personaje de la colonia. Algunos lo saludaban, otros más lo odiaban, pero aún así, por la forma en que murió, su caso conmovió mucho a los vecinos, tanto que estos cooperaron para darle una digna sepultura, ya que de no hacerlo, su cuerpo hubiera sido sepultado en la fosa común, dado que don Pancho no tenía familiares y tampoco quien reclamara su cadáver. Se le dio finalmente sepultura al pobre hombre, y la vida siguió su curso, dejando en el olvido la triste figura de aquel oscuro y bizarro personaje. Fueron días extraños. Había mucha lluvia, frío, la humedad de nuestra casa creaba una melancólica sensación, un gran vacío, desesperanza. Tal vez solo lo sentíamos mi hermano y yo, porque se nos notaba en el rostro. Era normal aquello, porque en nuestras conciencias conocíamos la verdad y sobre todo el origen de los trágicos eventos que llevaron a la muerte de don Pancho. Una noche, mi hermano Esteban y yo fuimos a acostarnos. Ambos dormíamos en el mismo cuarto. Veíamos una película en la televisión, y cuando escuché que mi hermano se quedó dormido y empezó a roncar, apagué rápido el televisor y fui a prender la luz del baño. Los dos éramos miedosos, así que emparejé la puerta del baño para que dejara entrar un poco de luz a la habitación, pues es de mencionar que solo teníamos una cortina transparente en lugar de puerta. Me costaba trabajo dormir. La lluvia azotaba con fuerza y los rayos también. Su estruendo me provocaba escalofríos, así que preferí taparme con la cobija hasta que por fin me quedé dormido. Más tarde desperté, porque había unos sonidos que eran tan persistentes que me resultaban molestos. Cuando reaccioné, noté que dichos ruidos provenían de debajo de la cama de mi hermano. Con mis ojos traté de enfocar, pero la oscuridad no se veía bien. Me estaba dando mucho miedo y sabía bien que aquello no se trataba de Gillo, nuestro gato. Aquel felino ya tenía una semana perdido, entonces tenía que ser algo más, y la verdad es que yo no quería averiguarlo. Con todo y el miedo, me di vuelta para darle la espalda a mi hermano, pero ese fue mi más grande error, porque frente a mí y justo en la pared teníamos un espejo grande, en el cual pude ver reflejada la forma de una persona que se encontraba parada a los pies de la cama de mi hermano. Aquella silueta estaba ahí, quieta,
No parecía respirar ni pretender moverse, pero sin lugar a dudas, alguien estaba con nosotros en la habitación. De eso estaba seguro. Mi respiración se empezó a agitar, pero no podía dejar de ver al espejo. Tenía miedo, me sentía paralizado, pero sabía que en cualquier momento tendría que salir corriendo del cuarto. Fue cuando aquella silueta se movió un poco y se acomodó, se puso de perfil. De esa forma alcancé a notar que su cabello y su nariz redonda eran rasgos idénticos a los de don Pancho. ¿Cómo era posible que el viejo volviera de la muerte? Bueno, en realidad sí había una razón, una muy fuerte: desquitarse de nosotros. Aquello era muy claro. Él quería hacernos saber que por nuestra culpa él no estaba descansando en paz, porque nosotros le habíamos robado y con aquello condujimos su destino hacia una cruel muerte. Fue en un instante que la tensión que había en la habitación se liberó con un fuerte grito de mi hermano. Yo solo escuché un fuerte golpe en el que Esteban azotó contra el piso. Me senté sobre la cama muy alterado, y con lo poco que alcanzaba a ver, noté que aquella presencia tenía a mi hermano y lo sujetaba de los pies. De un jalón lo tumbó violentamente de la cama y lo comenzó a arrastrar. Mi hermano se agarraba de la pata de la cama y gritaba muy fuerte. Él estaba aterrado y sabía perfectamente bien lo que estaba ocurriendo. Aquella silueta mostraba una sonrisa diabólica de oreja a oreja, sin dientes, tal y como la de don Pancho. Lo que sí es que en lugar del sonido de una risa, había una especie de sonido estático que invadía mis oídos. Un sonido agudo como cuando se recibe un golpe en la cabeza y se queda uno aturdido. Sentía mucha confusión, pero lo real es que mi hermano estaba luchando contra aquella presencia que lo terminó arrastrando hasta afuera del cuarto. De no ser porque mi madre, ella venía a ver qué ocurría y encendió la luz, no sé hasta dónde el payaso se hubiera llevado a mi hermano. Mi hermana, la más chica, comenzó a llorar. Los gritos de Esteban la pusieron muy mal. Mi madre entró al cuarto y nos preguntó qué estaba pasando. Esteban lloraba y no podía parar. La verdad es que yo también comencé a hacerlo. Esperé a que Esteban le dijera a mi madre toda la verdad. Entre sollozos, él le dijo que un muerto lo había atacado. Tuvo que referirse a don Pancho porque él vio la forma de un payaso que lo estaba arrastrando. Yo le confirmé a mi madre que mi hermano no mentía, porque también lo había visto. Así, y ante lo ocurrido, no nos quedó más que contarle lo que habíamos hecho con aquel viejo que había muerto. Muchachos hijos de la chingada, ¿cómo se les pudo ocurrir robarle ese dinero al pobre hombre? Vean todo lo que provocaron. No me sorprende que ahora ese muerto no esté descansando, y por eso es que vino aquí con ustedes, a molestarlos. Mi mamá se quedó pensando un momento. Ella tenía que solucionar aquello, y como tenía ciertos conocimientos de brujería y sabía hacer limpias, de inmediato mandó llamar a mi hermana. Rosa, ve aquí al camellón de la calle y arranca unas ramas del pirul. También tomas unos huevos del refrigerador y me los traes, por favor. Mi mamá se quedó muy callada. Estaba furiosa. Se le podía ver en la mirada. Aquello me dolía mucho, sobre todo porque se podía sentir la gran decepción que tenía hacia nosotros. Del ropero pronto sacó una cobija y la extendió en el piso. Nos pidió que nos acostáramos sobre esta, y en cuanto mi hermana llegó, le pidió que apagara las luces. Mi madre caminó hacia uno de los burós, sacó un par de velas y las encendió. Justo detrás de la cabeza de mi hermano Esteban, colocó una de las velas y la otra detrás de la mía. Con sus manos tomó un ramo de pirul y nos comenzó a sacudir con este y también a rezarnos unos padres nuestros. Enseguida tomó uno de los huevos y lo fue pasando por mi cuerpo. Ella quería sacarme el susto. Después hizo lo mismo con mi hermano. Una vez terminado esto, quebró los huevos y los vació en un par de vasos con agua para luego dejarlos reposar debajo de nuestras camas. En cuanto ella hizo aquello, les juró que en el techo de la casa
se comenzaron a escuchar los pasos de alguien que caminaba sobre nosotros. Eran pasos pesados y lentos, iguales a los que hacía don Pancho en su andar en la calle. Todos nos quedamos sin hablar, hasta que los pasos, poco a poco, se fueron alejando de nosotros. Mi madre dijo que seguramente había logrado ahuyentar al muerto con sus rezos y con las limpias que nos hizo. Ella comenzó a guardar todo, y así, mi hermano Esteban y yo quedamos nuevamente solos en la habitación, ya más tranquilos. Las palabras de mi mamá nos daban mucha seguridad, mucha fuerza. El resto de la noche dormimos como nunca, esto pese a la lluvia y al gran susto que acabábamos de pasar. Al parecer, don Pancho nos habría dejado en paz. Sin embargo, no fue del todo así. Sobre todo, años más tarde, su presencia se hizo ver nuevamente. Debo decir para esto que desde aquella noche de la aparición, algo cambió en mi hermano. La mala suerte lo perseguía a todas partes. Esto lo llevó a tener extraños accidentes. También había muchas pesadillas que él ya no nos quería contar. Yo estaba seguro que don Pancho nunca se fue de su mente, y fue por eso que, ya siendo adolescentes casi adultos, a causa de la mala suerte y la desafortunada vida que mi hermano llevaba, él cayó en el alcohol y en los estupefacientes. Su caso realmente estaba muy delicado. Nada de lo que hicimos lo pudo sacar de ahí. Mi mamá lo internó en un anexo en varias ocasiones, pero al salir, mi hermano regresaba de inmediato. Se ponía peor. Una golpiza de Esteban a mi madre fue lo que lo llevó a tener el desprecio de toda la familia, incluido el mío. Mi madre le cerró las puertas de la casa y le dijo que si él quería morir intoxicado como un perro, lo hiciera, pero que ya no nos molestara. Mi hermano se convertiría así en un alcohólico, un vagabundo. Solía dormir en las frías calles de la colonia, en los baldíos. Andaba con la ropa rota y no se bañaba en muchos días. Su mente se fue desvaneciendo hasta robarle el razonamiento y sumergirlo en la locura. Por un tiempo le perdí la pista. Al parecer anduvo de colonia en colonia, vagando, bebiendo alcohol y comiendo un poco de la basura. Debo decir que lloré con la más profunda tristeza cuando por primera vez vi a mi hermano en un semáforo, haciendo malabares con algunas rocas. Su cara tenía un maquillaje de payaso muy mal aplicado, además que por la dura vida, a mi hermano ya le faltaban varios dientes. Su sonrisa provocaba miedo. Ahí me di cuenta que don Pancho jamás se fue. Probablemente aquella noche que nos visitó, él se metió profundamente en la mente de mi hermano. Esteban finalmente, con aquello, terminaría convirtiéndose en una copia de aquel viejo. Esteban sufrió y terminó viviendo la misma vida que don Pancho, como si esto se tratara del más cruel escarmiento de la vida. A partir de ahí, era común ver a mi hermano pintado de esa forma, totalmente ebrio, perdido y tirado en alguna esquina. Fue para una noche que la ciudad fue sorprendida por una helada muy fuerte en invierno. Todo acabaría ahí para Esteban, pues una hipotermia lo arrebató de este mundo. Su cuerpo fue encontrado en el mismo baldío donde aquella noche le robamos el dinero a don Pancho. ¿Casualidad? No lo sé de verdad, pero entiendo ahora que la vida es dura y hay personas que libran batallas tan crueles y con todo en contra, que no tienen más salida que perderse. Seguro ese fue el caso de aquel don Pancho y también el de mi hermano. Por mi parte no fui afectado por aquella situación de manera directa, pero me queda la más amarga experiencia de presenciar que más allá de la vida hay fuerzas que pueden afectarnos, herirnos y hasta matarnos. Lo he vivido en carne propia, porque sé que lo que le pasó a mi hermano fue a causa del alma sin descanso de aquel hombre disfrazado de payaso, don Pancho el vagabundo. Su alma seguramente no iba a descansar en paz hasta vengar su muerte. Él quería saber que mi hermano tendría un final tan triste como el suyo. Es muy claro que el mal existe, pero es más real el hecho que existe dentro del corazón de las personas. Pido perdón a nombre de mi hermano, porque aquello que hicimos
Es algo que nos marcó la vida, y por mucho que yo sienta arrepentimiento, para nada podré volver a tener paz en mi corazón.